Continuamos con más información en esta mañana de la radio, a días de lo que será el inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Siguen trabajando los bloques en distintos proyectos. Se presentaron 2 iniciativas de Juntos por el Cambio y de esto vamos a hablar con la concejal Juliana Sanz, que ya está en línea. Juliana, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, André, buen día a vos, a Tito, a toda la audiencia. Juliana, bueno, más allá del receso, entre comillas, han seguido trabajando y presentando proyectos, en este caso 2 nuevas iniciativas. Una ya tiene respuesta. Sí, por primera vez en la historia creo que un proyecto de comunicación que aún no se trató y ni siquiera sabemos cuándo se va a tratar, porque como bien sabemos el intendente de Pehuajó se toma todo su tiempo para abrir las sesiones inaugurales, por lo tanto no podemos empezar con las sesiones ordinarias hasta que eso no ocurra. La verdad sí, es la primera vez creo que pasa que ya contestan un proyecto antes de que sea tratado en el Consejo Deliberante. Bien, bueno, en este caso la respuesta es mediática. Contanos cuál es el proyecto puntualmente. Sí, en realidad esto se dio en la semana, yo tuve que asistir al hospital y ahora directamente voy a contarlo en primera persona, qué fue lo que me pasó. Porque el comunicado ese, la verdad, después voy a hablar, que se contrapone un poco con la realidad. Tuve a un familiar internado durante 15 días, se había olvidado el ventilador, a él le dan el alta, lo voy a buscar, el ventilador no lo encontraron en la habitación donde había estado mi tío. Tengo que agradecerle absolutamente a todo el personal del hospital municipal, porque se pusieron enseguida a buscar a dónde estaba ese ventilador hasta que por fin lo encuentran. El ventilador se encontraba en una habitación donde había una persona mayor internada y donde de sus familiares, al ver ese ventilador en una habitación vacía, lo llevaron porque era insoportable el calor que había. Entonces cuando se van a disculpar conmigo por haber tenido el ventilador, manifestaron que era insoportable el calor que había, que no podía ser que no hubiese ventiladores. Entonces a uno le surge eso, que cada paciente tenga que estar llevándose un ventilador abajo del brazo, además del bolsito de la ropa para la internación, también un ventilador, a un hospital donde uno ve la publicidad que se hace de las obras y la verdad que no se esté ocupando de esto en lo que es salud pública genera un poco de ruido. ¿Y por qué pedimos ventiladores? Porque también tiene un porqué. En realidad dijeron que los concejales desconocíamos todo lo que estaba pasando y incluso un poco más nos trataron de ir en contra de todas las medidas de prevención que hay en contra del coronavirus en ese comunicado. Y hay una realidad en la parte que aparece el comunicado sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que hablan que no son recomendables ni los aires acondicionados y no son recomendables los ventiladores de pie o los ventiladores de mesa, como suelen llamarse a los chiquitos, pero sí en caso de que existiese mucho calor, son recomendables los ventiladores de techo porque lo que hacen es bajar el virus hasta el piso. Por lo tanto, me parece que es tremendamente grave no que un concejal desconozca algunas cuestiones, sino que en realidad los concejales estén desconociendo esto, porque en definitiva, si esto está prohibido, ¿cómo puede ser posible que en el hospital municipal haya ventiladores de pie? Porque ¿eso qué significa entonces? De hecho dice que son pasibles de sanciones, si no me equivoco el comunicado. ¿A quién van a ir a sancionar? ¿Al director del hospital? ¿Al secretario de salud? Por no tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Juliana, en este caso digo, el pedido es concreto y más allá de la coyuntura en la que estamos hoy, las habitaciones están sin ventilador y en algún momento la pandemia va a pasar, como también seguramente más allá del coronavirus habrá otros dentro del hospital, pero la necesidad de que una persona internada tenga la manera de sofocar, sobre todo las temperaturas altísimas que ha habido en estos días, digo, ese es el objetivo que perseguía el proyecto. Sí, totalmente era eso, porque aparte se dio una situación que uno lo ve a diario, que fue una cuestión de cercanía. Los familiares y los pacientes con las personas que más están en contacto generalmente es con los enfermeros, y son los que en definitiva muchas veces reciben estas quejas y este malestar, y tampoco me parece que sea justo que ellos sean los que tengan que estar
explicando una situación que en definitiva, vuelvo a repetir, si no corresponde y hablan de una sanción, mi pregunta es, ¿en dónde está el director del hospital y el secretario de salud ante estas cuestiones? Porque en el mismo comunicado se contradicen en esto. La Organización Mundial de la Salud, seguramente, si los concejales hubiesen leído un poquito más, de copiar y pegar lo que pusieron en ese comunicado con las recomendaciones, hubiesen visto que seguido hablaba de lo que es los ventiladores de techo y cuál sería el beneficio en caso de que existiera, vuelvo a decir, olas de calor. De hecho, también hay profesionales que hablan por supuesto, no el uso del aire acondicionado, pero sí el uso, en caso de ser necesario, de ventiladores de techo. Juliana, la otra iniciativa que también habían presentado. Sí, la otra tenía que ver con el acceso de Juan José Paso, el acceso a San Martín, proyecto que ya se ha reiterado, vecinos que vuelven otra vez sobre el mismo tema, y si se vuelve sobre el mismo tema, tanto los vecinos como los concejales, es porque ese tema no ha tenido solución durante esta gestión. De hecho, si vos buscás acceso San Martín en el buscador, te aparece que una de las últimas reparaciones fue en el año 2014, si no me equivoco. Mirá si no pasó tiempo. De hecho, el proyecto fue presentado con fotos también, porque muchas veces lo que nos dicen que somos nosotros los que desconocemos la realidad. Por lo tanto, es poco para acercarle a los concejales del oficialismo a la realidad que están planteando los vecinos de Juan José Paso con respecto al acceso, que no solamente es el estado deplorable en el que se encuentra, porque realmente es deplorable, sino también que además hay una falta de iluminación en un tramo de ese acceso. En este caso decías reiteración del proyecto, ya vienen reiterando varios que o no se tratan, o se rechazan, o se aprueban, pero no se concretan. Totalmente, depende de la dinámica que elija tener el oficialismo, porque creo que es una dinámica que van evaluando dependiendo del momento. Tienen una que es la de no aprobar, y depende del costo político que les conlleve no aprobar ese proyecto, o tienen la otra que es aprobar y que después obviamente el Ejecutivo no lo lleve a cabo. Igualmente, de las dos maneras, la gente sigue esperando una respuesta que no llega. Es un año electoral, es un año muy particular y comenzamos de esta manera, digo, con esta respuesta inmediata a un proyecto que todavía no fue tratado, como decías al principio, algunas declaraciones fuertes, especialmente del intendente municipal, digo, en sus exposiciones públicas. Se viene una apertura de sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que esperas para este año legislativo y electoral? A ver, a mí el discurso fuerte, como decías vos, o las declaraciones fuertes del intendente no es algo que me sorprenda, es su forma de ser, no es algo que le evalúe o una estrategia del momento cuando sale a hablar, es su forma de ser, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no me parece que sea el camino. Por un lado, se le vive pidiendo a la sociedad y a la oposición que se trabaje en conjunto cuando después tenemos un discurso totalmente patotero en contra de todos los que pensamos distinto, y me parece que en nombre de la democracia lo primero que habría que empezar a hacer no es solamente respetar a los concejales de la oposición, sino también respetar a los ciudadanos que piensan de otra manera. El año anterior hubo ausencia de los concejales de la oposición justamente con este argumento del nivel de violencia de los discursos del intendente en lo que fue la apertura de sesiones. ¿Lo evalúan también para este año? Estamos viendo. La realidad es esa. Creo que nadie tiene ganas de sentarse en un lugar donde todos fuimos elegidos de la misma manera que el intendente, de forma democrática, a que una persona, por creer que es el intendente, tenga todo el derecho de venir a insultar o a gritar cuando en realidad estamos todos democráticamente ocupando una banca y sobre todo representando al pueblo de Pehuajó, porque me parece que, y siempre voy a decir lo mismo, acá no se le pega a un concejal en particular, en definitiva se está yendo en contra de lo que piensa un amplio sector de la sociedad, que es la que nos sentó en el lugar en el que estamos sentados para representarlos. Juliana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego.
Bueno, Juliana Sanz, concejal de Juntos por el Cambio, se presentaron dos proyectos. Por un lado, uno que reitera el pedido de reparación del acceso a Juan José Paso. Por otra parte, un pedido de colocación de ventiladores en el hospital. Hay salas que no los tienen y en estos días de altas temperaturas ha sido un reclamo. Fue respondido a través de los medios por el bloque oficialista y ahí marcaba algunas inconsistencias en esa respuesta que además es llamativamente histórica, además porque llega antes de que el proyecto haya sido tratado y sin siquiera tener una fecha de tratamiento de este proyecto, según lo que decía la concejal. Y finalmente, dejando esta puerta abierta, evalúan si estar o no presentes en la apertura de sesiones como el año pasado, teniendo en cuenta el nivel de violencia de los discursos del intendente.